Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, aleluya. Queridos hermanos, bienvenidos a participar de esta Santa Eucaristía en el tercer domingo del tiempo de Pascua. Vamos en esta Eucaristía a pedir por la siguiente intención: por el eterno descanso del alma del señor Plutarco Miguel Centeno Abad. 8º aniversario. Ofrece su esposa e hijos. Hermanos, para empezar esta liturgia eucarística, entonemos el canto de entrada y recibamos a nuestro celebrante. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita, otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Ahora, hermanos, que celebramos estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento y escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me escucha, por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos cantamos y alegres vivimos, porque el Señor
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Escuchemos bien. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que les había pasado por el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no alcanzaban a creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo que comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos». Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen su asiento. Hermanos, esta semana este domingo tenemos esta predicación o reflexión muy importante para todos nosotros que vivimos la Pascua de este año. Es indiscutible, hay veces que tenemos que buscar ciertos principios. Un ser humano, a partir de que tiene uso de razón, ya debe estar bautizado. Y a partir de eso comienza en él la formación como hijo de Dios y la formación como ciudadano, como persona, y también la formación de su fe. Es gravísimo cuando el pobre muchacho crece sin bautismo, sin sacramentos y como el animal. Come, bebe y duerme y trabaja, pero no sabe que tiene un camino a la vida eterna. No sabe qué es pecado o qué no es pecado. Esta obligación del padre y de la madre en formar al niño desde que tiene uso de razón, corrigiéndolo amablemente, cariñosamente y también pues con la doctrina. Leer la Santa Palabra de Dios como quien lee un libro de literatura, una novela, pues no se puede, naturalmente no entiende nada, no queda en nada. La persona que va a leer la Palabra de Dios, va a meditar en ella, debe hacer oración primero, debe santificarse, debe como purificarse aún de sus pecados, porque ¿qué pasó justamente? Los discípulos pues ya no estaban como desconcertados, habiendo vivido con él 3 años, habiéndole visto hacer los milagros, habiéndole conocido la cualidad de Dios y de hombre,
al haber, él mismo les advertía, ¿no? Yo estaré con ustedes y todo esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero luego voy a resucitar. Pero no les cabía en la cabeza. Era lo que pasa en tantas personas. Van y van a misa y de pronto confían en todas estas cuestiones, pero la vida como que no cambia en nada. Entonces confiesan, comulgan por años de años, pero no cambian en nada. Y la palabra de Dios está para dar un cambio en nosotros, un cambio espiritual, no un cambio de estatura, no un cambio de genio, no un cambio de intelectualidad, no, un cambio de espiritualidad que debe llevarnos al conocimiento de Dios y a las obligaciones que tenemos. Es muy triste cuando hay tantas personas que a veces, idolatran otras cosas, creen en supersticiones, creen en santería, creen en otras cosas que no tienen valor y dejan de creer en Dios. ¿No? De ahí que la responsabilidad, la Iglesia a nivel universal lo predica el Papa, lo predican los obispos y lo predicamos los sacerdotes, y luego pues la familia tiene que dar el comienzo familiar. Yo no sería un sacerdote si mi madre no me hubiera evangelizado desde niño. Entonces yo no hubiera elegido tal vez esto. ¿Por qué? Porque no conocía, pero como ella nos enseñaba, entonces sí, ya comprendí el llamado de Dios, que a veces también resultamos como los discípulos, como que sabemos mucho y no sabemos nada. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. La instrucción de un niño es necesaria. Si no se le instruye por el camino de Dios, por el camino de la salvación, entonces pues se va por el camino del diablo. Hermano, por ley natural, porque no hay quien le enseñe algo que sea diferente, que normalmente debe de ser nuestros padres o nuestros abuelos, pero una persona de la misma familia debe enseñarnos, que no es tantas veces que las personas pasan frente al templo y se hace una danza antigua, pero de ahí no pasa. No, tiene que saber que allí vive Dios en la Santa Eucaristía, que allí se puede detener y hasta orar un poco, detener su vehículo. En fin, que ahí está la fuerza y la gracia de la vida espiritual, ¿no? El mundo nos rodea de puras desgracias, de puros problemas, de puras situaciones caóticas. El mundo nos rodea con tantas cosas. Necesitamos mucho de Dios para superar eso. Porque si no, eso nos invade. Y entonces eso nos lleva a la delincuencia, a la vida más fácil, a los vicios, porque hay muchas personas que ignoran que los vicios son pecados. Pero no, desde que el niño tiene uso de razón, debe saber que de ser mal hablado está mal. Si es que oye en su casa esto, también pues, desafortunadamente no lo pueden ni reprender, porque si sus padres lo dicen, sus hermanos lo dicen, entonces naturalmente porque el niño repite lo mismo, como el loro. Pero no es consciente de que eso está mal. Aquí nosotros tenemos que preocuparnos de esto. ¿Qué hizo el Señor? Ponerse a explicarles con santa paciencia. Y sigue evangelizando el mundo con santa paciencia, enseñando al otro, para que sepa qué significa ser un hijo de Dios, de un Dios vivo y resucitado, de un Dios que dejó una historia hace 2000 años, que estuvo con nosotros, y de ese Dios que dio la vida por rescatarnos del pecado. Pero si la persona ignora esto, si el niño no tiene un buen camino, no le hemos enseñado esto, entonces no es que cuando vaya a hacer la primera comunión, pero ya cuando un niño va a primera comunión, ya a su papá le han de haber enseñado a persignarse, santiguarse, a rezar el Santo Rosario, a una cosa y otra. Pero a veces así vivimos como el animal, comemos y bebemos y mañana moriremos. Eso está muy grave. ¿Cómo
¿Cómo pensamos que podemos salvar a la persona después de muerta? Con muchas cosas, otras, que no, adornando una tumba, poniéndole un carro, poniéndole cosas. ¿Qué eso no es para salvar a la persona? La persona hay que salvarla desde que tiene uso de razón, porque salvarse es un trabajo personal, es un trabajo grande, que necesita por parte personal entrega y saberlo cumplir. Hay muchas veces que queremos hacer una cosa y tenemos miedo, tenemos temor, no preguntamos, nos quedamos afuera, dejamos al niño sin bautizo, le dejamos sin primera comunión. Es decir, criamos un animalito de 2 pies que camina, que habla, pero no conoce a Dios. Y esta es responsabilidad de papá y mamá, el inicio de todo esto. Y luego viene la parte de la iglesia, porque papá y mamá tienen contacto con la iglesia, pues están recibiendo la formación. Y papá y mamá pues también deben saber leer, y así como leen cuentos de hadas, o como ven películas, o como ven otras cosas, entonces nosotros también tenemos que ver la palabra de Dios. Aquí pues los discípulos al fin se les fue abriendo el entendimiento cuando él les hablaba con santa paciencia y dándoles como que si nunca lo hubieran visto. Ya han vivido 3 años con él. Y ahí estaban, pero ¿qué pasa? Como pasa a muchos estudiantes. Están en una clase, pero están pensando en otra cosa, están mirando por una ventana, están distraídos y claro, se acabó la cátedra y no aprendieron nada. Entonces, esto pasa también en la vida cristiana. No crece, tiene unas pequeñas costumbres de santiguarse y todo esto, pero no pasa ahí. No pasa ahí. Inclusive a veces vemos la película La Pasión de Cristo y vemos los sufrimientos de él y oímos las palabras que él dijo, ¿no? Yo voy a ser crucificado, voy a sacrificarme para salvar al mundo y voy a resucitar al 3er día. Pero ni siquiera estaban pendientes de eso, más bien María Magdalena sí estaba pendiente de esa fecha y madrugó al sepulcro. También ella se fue y la Virgen María también. Pero los discípulos estaban más distraídos que nunca, muertos de miedo a los judíos, sabiendo que tenían el defensor, sabiendo que tenían su mejor amigo, el que era el defensor de alma y cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros hoy? Le damos tanto tiempo al mundo. Es tan lastimoso esto que las personas tienen tiempo para todo menos para Dios. ¿Cómo quiere que Dios le bendiga? ¿Cómo quiere que en un momento de apuro Dios lo escuche? Y pues no. Le sale la oportunidad de pronto que le cojan un trabajo, entonces sí, Diosito, ayúdame, y échase bendiciones, y bueno, y sí, pero si tú ni me conoces, ¿no? Ni me conoces, tú me pides venir, y a veces Dios nos hace el milagro, aún a pesar de todo, nos hace el milagro. Mas, sin embargo, recibido el favor, chao, otro día nos vemos. Ni más se vio el individuo ni en la iglesia, ni en ninguna parte. Bueno, veamos que el proceso es importante. Todo ser humano, adulto, oriente al niño, oriente al joven en buenos caminos, porque también todos somos culpables. Si no aportamos algo de alguna manera, un buen consejo de amigo, mira, te veo que estás haciendo esto, pero por favor no hagas eso, mira lo que te va a suceder, lo que te va a venir más tarde. Bueno, si te escuchó, pues a buena hora, dice la misma Biblia, pues, si te escuchó, a buena hora. Si no te escuchó, tú has cumplido un deber cristiano. Mostrarle un camino positivo. Hay personas que cogen la maldad y los vicios más graves y más tremendos, porque eso le enseñaron. Eso vio. Y eso empezó a verlo en la adolescencia o antes de la adolescencia. Entonces empezó a ver una vida fácil para obtener dinero, que es el robo, que son las malas cosas. Entonces, todo esto, no sabemos qué haber esto.
cómo ilustrar al niño, cómo ilustrar al joven, cómo ilustrar al adulto que tiene desconocimiento. Cree, pero no. Hay una cosa que es creer y otra cosa que es tener una idea así. Pobre. No, es que cree. Cuando usted se reúne en la televisión para escucharme en la Santa Misa, entonces ustedes, por favor, empiecen a hacer este trabajo. Ustedes jóvenes que me están escuchando ahí con sus padres, los niños con uso de razón. ¿Cómo puede haber tanto tiempo para estar pegado de un teléfono? Tanto el adulto, tanto el joven, la señora, el señor, y hasta el niño de pocos años, que está pegado de un teléfono. Y tanta tontería. Pero al final viene el momento en que se termine esta vida y queremos salvarlo, a las buenas o a las malas. Queremos salvarlo. Y ahora no. Miren, ahora que estamos con esta pandemia, difícilmente el sacerdote va a poder llegarle a alguien que justamente tenga el COVID. Ese alguien tampoco puede llegar al sacerdote. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, papá y mamá, tías, parientes y amigos del enfermo que están en la casa? Pues sin pegarse mucho a la cama, pero sí puede tomar la Santa Biblia, buscar el Salmo 50 y leerlo palabra por palabra, buscando que el que está muriendo esté recapacitando y esté arrepintiéndose de su pecado. Podemos salvarlo. Pero si se ponen nada más a mirarse el uno con el otro y no hacen nada, no, tienes que tomar la decisión. Solo hablan tonteras que no vienen al caso y en cambio no orientan. Es que el que está muriendo está en un momento muy difícil y no necesita ver llorones al lado, necesita ver personas que lo auxilien con la espiritualidad, que sea quien sea, ¿no? Eso es una cosa que es importante. Si usted salva un alma, también está salvando la suya. Y es una lástima que se crea que con ponerse vestidos negros el otro se va a salvar. Que usted crea que con un sepelio lujoso va a salvar al muerto. No. Otra cosa que es importante en este tiempo de la Pascua. El mismo niño, joven, o de 4, 5, 6, 8 años, entonces en adelante, que al mismo tiempo que sabe comer, al mismo tiempo que sabe caminar, al mismo tiempo que sabe hablar, al mismo tiempo que ya puede medio leer, todo esto, al mismo tiempo hay que enseñarle también el camino correcto para llegar a Dios y también el incorrecto. O sea, esto está mal. El niño empieza a hacer ciertas actitudes porque lo ve de otros, pero no sabe qué tanto mal puede ser esto, ¿no? Entonces usted ciertamente tiene que el hermano mayor, la hermana mayor, los que ya están más, tienen que decir, no, eso no se hace, ¿no? Mira que esto tiene estas consecuencias, ¿no? Las personas a veces somos culpables por no hablar claro, somos culpables de que las personas no cojan el camino de Dios y cojan el camino del infierno, porque no hay más que esos dos caminos. Entonces usted, el niño, orientarlo, pero orientémosle con frases, con la palabra de Dios, pero con el ejemplo también, porque lastimosamente hay un montón de hogares donde la mamá es la primera que no tiene tiempo para ir a misa, que el papá tampoco, que no puede cerrar el negocio. El día que se muera, ¿quién lo va a abrir? ¿Por qué nos aferramos tanto a las cosas del mundo y no aprovechamos las de podernos salvar? Y pensar que a última hora nos salvamos de chiripa, así, de lo más fácil. Bueno, porque le ponen un rosario en las manos cuando usted ya no habla y usted no sabe nada. Entonces, no es así como queremos salvarlo. Los discípulos pueden entenderlo. Nosotros también tenemos que ir entendiendo lo que tenemos que hacer.
camina por los caminos de Dios desde que tiene uso de razón, o camina por los caminos del demonio desde que tiene uso de razón. Pero si uno encuentra la luz, que la luz significa el reflexionar, el comprender que eso está mal, o por haber hecho una cosa mal hecha fuiste a una cárcel y viste la horrible vida que allí se vive, entonces también decía, si esto es solamente una cárcel, ¿cómo será el infierno? Y yo puedo librarme del infierno. Porque, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Siempre, no es simplemente me confieso y comulgo, me confieso y comulgo, me confieso y comulgo, pero también lo que a Dios le agrada es que renuncies a ese vicio. Que ese vicio no se continúe en usted. Es que no puedo. No hay peor cosa que la que uno no quiere hacer. Bueno, sí, con la ayuda de Dios lo puede todo. Pero así de buenas a primeras no lo va a conseguir. Entonces, empezó ustedes los adultos, ustedes los jóvenes, no descuiden en su camino de salvación, no descuiden en gracia de la palabra de Dios, y no descuiden en portarse bien. Mira lo que dijo ahí el Señor, si quien no ama a Dios no guarda los mandamientos. Sí, yo soy muy creyente, yo soy muy bueno, pero comete todos los 10 pecados contra los mandamientos. Entonces no está haciendo nada. Las homilías siempre deben de ser instructivas, son como si fueran una cátedra de religión que orienta, forma para que la persona que me escucha, que escucha la voz de la iglesia, pues también lo hagan. Porque todos somos una base para esto, ¿no? No es que haya solo una persona. El papá dice, allá la mamá que lo lleve a misa, allá la mamá que le enseña a persinarse, no, papá también tiene que hacerlo. Porque el niño no puede ser un buen cristiano si no ve primero el ejemplo de sus padres. Y segundo, que le coja la manito y le ayude cómo se persina y cómo se santigua y cómo ora también, ¿no? A veces la catequesis, la primera comunión, a veces le fallan en la reunión de los papás, no están en las cosas que tienen que estar, no se preocupan de cómo va el niño. En cambio, se preocupan de comprarle el vestido más lujoso para que sea el más importante de todos. Se preocupan de hacer una reunión de compadres y comadres y toda esta cuestión. Cuando eso no es la primera comunión. Las primeras comuniones no son compromisos sociales, ni son actos sociales, son actos cristianos. El bautismo del niño, un acto cristiano. No necesitamos hacer ni comidas, ni bebidas, ni bailes, ni nada. Sí se hace con unas pocos padrinos, entonces por ejemplo comer un plato, qué sé yo. Pero no es eso lo fundamental. Lo fundamental es que el niño sea hijo de Dios. Pero también, si tengo un papá, tengo que saber qué obligaciones tengo con él. Entonces veamos bien que aquí el Señor se extraña con los discípulos. Le dice, pero no me están viendo que soy yo mismo. ¿Qué fue lo que estaban al lado mío? Pues no aprendieron. O sea que usted se esté muriendo de 70, 80 y más años y usted no sabe quién es Dios. Una devoción de echarse una bendición y eso es todo. No. Tenemos que hacer esto de nosotros saber orientarnos bien. Recuerden, lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, hagamos esto, señores papás, señoras mamás, señores jóvenes, busquemos la salvación de nuestros hermanos en el mundo. Enseña, da un buen consejo, que eso es bueno, dar un buen consejo al que lo necesita, en una forma no imprudente y no grosera, y mucho menos imponiendo, no, de una forma con caridad cristiana, ñaño o ñaña, como quieras decir, oye, esto no está bien, estás hablando mal, ya vas abortando 2, 3 niños, esto es grave, a los ojos de Dios, no, sí, no está aprobado, está aprobado los hombres del gobierno, pero no Dios, y el dueño de la vida es Dios, no los hombres. ¿No? Entonces estas cosas dicen, ¿qué? Una cosa, bueno, y otro más, no se extrañe que su muerte sea de un cáncer uterino.
porque esas son las consecuencias que eso trae. Bueno, instruirnos unos con otros es bueno. A veces que le acompañamos a que hagan esas cosas. No deberíamos ser amigos para eso. Para acompañar a que hagan un error, no vale. Siempre tengamos pues, esa base cristiana que Dios hace de nosotros. Todos tenemos fallas, es natural, pero tal vez busquemos las menos graves y busquemos siempre corregirlas permanentemente. Siempre habrá una lucha entre nosotros. Desde que tengamos uso de razón hasta la muerte habrá una lucha. El demonio quiere arrebatar tu alma y Dios quiere recibirla si tú se la entregas. Entonces hagamos esto, pero no pongamos a hacer tantas cosas con los funerales, no tantas cosas, sino mejor es mandémoslo al cielo, como cuando un muchacho se gana una beca en Inglaterra o en otra parte y lo mandamos allá para que se prepare. Mandémoslo al cielo a la persona también. Esforcémonos en eso y seremos felices el día que lleguemos a la casa de Dios. Podremos tener nuestras faltas, pero Dios nos dará un perdón maravilloso porque también hemos hecho algo por salvar a otros. Esto es lo importante. A veces somos amables en dar cosas materiales o aún dinero, una ayuda, pero no le enseñamos el camino al reino de Dios. Esto es importante, ¿no? El Señor, pues, sorprendido con los discípulos, siempre se pone a explicarles nuevamente. Y fíjense, si Él mismo siendo Dios se veía ahí como un fracaso, pues cómo no será para nosotros el no sabemos expresar en el sentido de que lleguemos al reino de los cielos. La fe es para salvarse, no es para ser más rico, ni para ser más elegante, ni para ser más importante. La fe es para salvarnos. Y esa fe empieza el día de nuestro bautismo. No deje el niño como el animal. Eso después, que él lo haga si él quiere, ¿no? Que él decida. Eso, no, Dios te va a reclamar eso. Porque Él te dio esa criatura en tus manos. Para que tú la eduques, la formes y se la devuelvas a Dios mismo. Hermanos, tendríamos una conferencia para cuántas horas, pero con esto poco usted medítelo, póngalo en práctica y transmítelo a los demás. Transmita esto. Dele el link a sus amigos, a sus familiares y amigos, porque todo el mundo quiere escuchar estas cosas porque son necesarias. Entonces que así podamos continuar viéndonos domingo tras domingo. Que Dios les bendiga y vamos seguimos la Santa Misa. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. ¿Ves? Está en el credo, la resurrección. Entonces eso tenemos que enseñar a vivirlo. Oremos juntos, hermanos, a Dios nuestro Padre, pidémosle que nos escuche y que nos ayude a entenderlo, a comprenderlo y a preocuparnos de hacerlo por ello, ¿no? Y vamos entonces, liberados de la muerte por el Hijo de Dios y por el bautismo, oremos confiadamente diciendo: haz que arda en nuestro corazón, Señor. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua la libre de toda incertidumbre y la haga más generosa en el servicio, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los que sufren, para que la gloria del resucitado cure sus heridas y transforme su dolor en alegría, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor.
Oh Dios, tu amor ha sido más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestra súplica filial y haz de nosotros hombres nuevos por la fe en tu Hijo Jesucristo, resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, tomamos el asiento, preparamos nuestra Eucaristía. Te ofrezco, Señor, con el pan y el vino, mi vida, así como tú te diste en sacrificio. Te entrego, Señor, todos mis sentidos, mi mente y mi corazón, en un acto de gracias por tu resurrección. Resucito, te ofrezco el pan. Resucito, te ofrezco el vino. Queremos responder a tu amor con nuestro amor. Resucito, te ofrezco el pan. Resucito, te ofrezco el vino. Queremos responder a tu amor con nuestro amor. Oremos, hermanos, todos juntos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por la alabanza y gloria de su nombre, para el exterminio de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo, y pues la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos nuestro corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no deja de ofrecerse por nosotros o de interceder por todos ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros de los ángeles y los arcángeles. Nosotros con ellos cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por el mundo entero, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis Gerardo, sus obispos auxiliares y todos los que en ella cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, especialmente de quien te encomendamos en esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, Santa Marianita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza en la misericordia divina, todos oramos diciendo, y enseñemos a los niños que también oren con devoción, y los mayores demos el ejemplo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos del egoísmo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que estamos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tomen el asiento y todos cantamos y oramos. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó.
alegría. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejad al hombre viejo revestidos del Señor, dejad al hombre viejo revestidos del Señor. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, Dios hizo igual al hombre. Nos habla por su Hijo que es Maestro y Salvador. Nos habla por su Hijo que es Maestro y Salvador. Pascua sagrada, oh fiesta del bautismo, renacidos por el agua somos hijos del Señor, renacidos por el agua somos hijos del Señor. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua salvadora, al pueblo prisionero el Señor ya rescató. Al pueblo prisionero el Señor ya rescató. Pascua sagrada, oh Pascua redentora, Jesús es el Cordero que por todos se inmoló, Jesús es el Cordero que por todos se inmoló. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédenos también la resurrección gloriosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Alabado sea Jesucristo. Siempre seas bendito y alabado. Santísima Virgen María. Bendice nuestros hogares. Hermanos, qué gusto y qué alegría en este tercer domingo de la Pascua podernos volver a unir hacia por este medio de comunicación y que la gracia de Dios llegue a todos ustedes. Recuerden, si no ponemos los niños y los jóvenes en las manos de Dios, se quedarán en las manos de Satanás y los verán en las más grandes circunstancias horribles del mundo. Tenemos que luchar por esto, porque con llorar no arreglamos nada. Y un hijo que corre para la cárcel tampoco no es nada agradable. Y todo porque faltó orientación, que sus padres le dieran tiempo y le dieran orientación desde niño. Que Dios les bendiga a todos y que nos veamos próximamente el domingo que viene. Que pasen bonito.